Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Con su Biblia abierta en Romanos capítulo 6, vamos a ir ante la presencia de Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos una vez más por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, la santa, inspirada e infalible palabra de Dios. Señor, nos damos cuenta que el gran peligro de la iglesia actual es la falta de estudio y meditación en tu palabra. Dios, líbranos a nosotros, los predicadores, de meramente dar sermones o mensajes, contar historias e ilustraciones. Líbranos de entretener a las personas y que seamos estudiosos diligentes de tu palabra, para poder así exponer las verdades de ella. Bendice la transmisión de hoy, Señor, que aquellos que no te conocen puedan salvarse a través de este ministerio radial, y que tú obres en los corazones y suplas las necesidades de tus hijos. Ayuda, oh Dios, a aquellos que están pasando momentos difíciles, los que estén deprimidos, los que tienen problemas matrimoniales y todas las cosas que nos desaniman en la vida y nos distraen. Atráenos, Señor, a tu palabra. Es nuestro deseo que la misma fortalezca nuestra alma y nos dé ánimo para sobrepasar las pruebas. Ahora, Señor, te pedimos por este tiempo de estudio, que tú bendigas tu palabra y ésta impacte nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, en Romanos capítulo 6 vamos a comenzar con el versículo 6. Uno de los grandes secretos para vivir en santidad se encuentra en los versículos que vamos a estudiar hoy, versículos 6 al 13. Creo que Romanos 6 tendría que ser memorizado por cada uno de nosotros. A esta altura de nuestro estudio, en nuestra búsqueda del significado del pasaje, vamos a encontrar y subrayar 3 palabras claves. La primera palabra clave es saber o sabiendo, la cual aparece en los versículos 3, 6 y 9. Luego tenemos la segunda palabra clave que quiero que se fije y es la palabra consideraos, la cual aparece en el versículo 11. Y por último, la tercera palabra que quiero que vea como clave es la palabra someter o presentar, la cual está en los versículos 13, 16 y 19. Existe una fórmula muy simple que cada creyente debe aplicar a su vida. La primera parte de la fórmula tiene que ver con el conocimiento. Primera palabra clave. Consideremos entonces la palabra sabiendo. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primero y principal hay algo que cada creyente debe saber, que es que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe que su viejo yo ya murió en la cruz del Calvario? ¿Se dio cuenta que todo lo que usted heredó de Adán murió cuando Cristo fue crucificado? Un maestro bíblico dijo en una ocasión que el conocimiento aquí no se trata de conocimiento experimental, sino que se trata de una fe experimental. Algunos escritores dicen que Gálatas 3:7 es un ejemplo clásico de ello. Nosotros no estábamos allí en el Calvario experimentando la muerte con Cristo, no habíamos nacido aún. Pero como Dios dijo que es así, lo sabemos por la fe. Esto tiene peso en nuestro vivir diario. Nuestra antigua naturaleza ha sido crucificada. La crucifixión aquí no significa erradicación. De ser así, toda la personalidad sería destruida y no tendríamos ni entendimiento ni sentimientos. Veamos que Cristo fue crucificado, pero no cesó de existir.
Fue una crucifixión legal que quitó del viejo hombre todo derecho a dominar la mente o el cuerpo del creyente. Esta acción legal fue llevada a cabo por Dios en el Calvario al pronunciar juicio sobre el pecado. Sabiendo esto, tenemos el primer paso a la victoria sobre el pecado. Lo sabemos, no por la razón, sino por revelación, y lo aceptamos por la fe. Lo sabemos. Muchos cristianos han tropezado en la simpleza del plan de Dios para una vida de victoria. He conocido cristianos que llegaron a enfermarse buscando esta experiencia. ¿Se da cuenta? Estos individuos no sabían que el viejo hombre fue crucificado en el Calvario. Algunos creyentes han ido de conferencia en conferencia, de reunión en reunión, esperando escuchar algo que les dijese cómo crucificar su antigua naturaleza. Una señora que conocí pasaba de 5 a 6 horas diarias orando y leyendo la Biblia para descubrir el secreto de Dios para poder crucificar a la vieja naturaleza. Eso solo demostraba su ignorancia en las Escrituras. Sería interesante saber cuántas personas Satanás ha engañado y llevado a un estado de depresión al imponerles estas ideas. Queridos amigos, ni usted ni yo podemos crucificar nuestro yo. ¿Cómo lo haríamos? Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo ya estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego leemos en Colosenses 3:3 que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Su experiencia de fe coincide con esa declaración de fe? Porque así debería ser. Hay personas que enseñan lo que ellos llaman vida cristiana victoriosa y luego de dar un buen sermón le piden a la audiencia que pasen adelante y se crucifiquen a sí mismos. Mi amigo, esto no es bíblico y además es ridículo. Ningún cristiano puede crucificarse a sí mismo. Sabiendo esto, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, el uso de la palabra destruido aquí parece ser una mala elección por parte de los traductores. Algunos han traducido y es mejor para que el cuerpo, que era el instrumento del pecado, sea hecho impotente para el mal. Y otra traducción dice, para que nuestros cuerpos se hagan inactivos al pecado. Los que venden pólizas de seguros y seguros de vida suelen decir, hay que morir para ganar. Bueno, es verdad que la muerte libra al asegurado de pagar más. De la misma manera, nuestra crucifixión con Cristo cancela toda obligación con la tiranía del pecado. Ya no estamos obligados a tener nuestros cuerpos cautivos al pecado. El cuerpo es el que le permite al pecado tener una base de operaciones. Pero como Dios hizo morir al creyente en Cristo, su sustituto, la crucifixión ha librado al cristiano de la cautividad del pecado. Ahora el creyente vive a través del continuo progreso de la nueva vida en Cristo. Se trata de Cristo mismo, el cual tiene el derecho de gobernar nuestros cuerpos para que no sirvamos más al pecado. ¿No saben esto? Dice Pablo. Sepan, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora bien, la segunda palabra que vamos a estudiar es la palabra considerar. Una vida cristiana victoriosa demanda reconocer de una forma constante el hecho de que uno ha sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, encontramos esta segunda palabra como clave, consideraos. Leí en varios libros de diferentes autores una historia interesante de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esta historia data del año 1860. Se dice que un hombre llamado George Wyatt fue llamado a luchar en el frente de la batalla contra el norte. Como Wyatt estaba casado y tenía 6 hijos, un joven soltero llamado Richard Pratt se ofreció a ir en su lugar.
Wyatt estuvo de acuerdo y los oficiales a cargo aceptaron a Pratt en su lugar, quien lucharía en el nombre de Wyatt. Bueno, déjeme decirle que Pratt murió en lo recio de la batalla. Cuando trajeron el cuerpo, él mismo estaba en la lista como George Wyatt, probablemente porque llevaba su identificación. Ahora, pasado un tiempo, el mismo Wyatt fue llamado a formar parte de las fuerzas del sur para combatir. Él protestó ante las autoridades diciendo que había muerto bajo la persona de Richard Pratt, quien lo había sustituido. Y después de revisar los archivos, y más allá de que George Wyatt estaba parado frente a ellos, él estaba muerto para el ejército. Y por lo tanto no fue a la batalla. Él había muerto tiempo atrás en la persona de su representante y sustituto. ¿Qué le parece? Ahora, supongamos por un momento que George Wyatt nunca se hubiera enterado que murió en la persona de su sustituto, Richard Pratt. En ese caso, él hubiera respondido al llamado del ejército. Además de haber sabido que había muerto en la persona del otro, su representante, pero no hubiera considerado las leyes, él hubiera ido una y otra vez a la guerra. Ahora bien, el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano es llamado por el pecado y debe responder declarándose muerto al mismo, aceptando la consideración de Dios. Está muerto al pecado, no va a responder. Si me dicen que una suma X de dinero es depositada en mi cuenta bancaria en alguna sucursal del banco, si bien sé que el dinero es mío, puede que viva por bastante tiempo sin apropiarme del mismo y disfrutar sus beneficios. Hasta que un día voy al banco, escribo un cheque, saco el dinero. Alguien fue generoso conmigo y depositó dinero en mi cuenta. Ahora, si yo no lo sé ni lo considero, se me dijo que está allí pero no lo uso. ¿Se da cuenta? De la misma manera que nosotros hemos confiado en Cristo, nuestro sustituto y Salvador, debemos considerar su obra representativa cada día para poder vencer al pecado. En versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos libres de todo cargo en contra al ser justificados. Contamos con la absolución del juez. Existe entonces la quita de la paga del pecado, pero también existe la liberación del poder del pecado. El que ha muerto con Cristo es justificado y librado del dominio del pecado. Uno es librado entonces de dos cosas, judicialmente de la pena del pecado y también librado del poder del pecado. Nosotros hemos sido librados del pecado a través de la identificación con Cristo en su muerte. Bueno, ahora llegamos a la tercera palabra clave para estudiar. Se trata de la palabra someter o presentar, la cual aparece en versículo 13, donde Pablo escribió, ni tampoco presentéis vuestros miembros, observan la palabra presentéis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, atención, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la esfera física, la muerte viene como resultado de la vida. Dicho de otra manera, vivimos para morir. Cada uno de nosotros va a morir, pero en la esfera espiritual, la vida resulta a partir de la muerte. Debemos morir para vivir. Así fue con Cristo y así es con nosotros. Esta nueva relación con Cristo se produce a través del nuevo nacimiento y nuestra nueva vida tiene un nuevo potencial. Ahora contamos con una nueva promesa. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cómo hace un cristiano para vivir para Dios? Desde ya que no es yendo a la iglesia los domingos, y no es por religión, no es por leer simplemente la Biblia. Uno vive para Dios cuando no tiene nada más que ver con las cosas que Dios odia. Vivir para Dios implica vivir por el poder de Cristo que vive en nosotros. Es tener una vida dedicada a Dios. Al vivir para Dios, nuestra relación con el pecado debe cesar. El tercer paso, entonces, el mandato de Dios al cristiano para que presente su cuerpo a Dios, es muy importante.
No lo pase por alto. En el versículo 12 leemos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En este versículo vemos al pecado manifestado en el cuerpo. Se trata del mismo principio presente en la antigua naturaleza. Nunca podrá erradicarse por completo en esta vida, pero más allá de que continúa en nosotros, no debemos permitir que reine sobre nosotros. No debemos permitirle que tome fuerzas. No debemos permitir que nos gobierne. Está presente, pero no debe controlarnos. ¿Cómo hacemos para que el pecado no reine sobre nosotros? Bueno, la respuesta de Romanos 6 es impedir que el pecado reine sobre nosotros y presentarnos nosotros mismos a Dios. Presentarnos a Dios implica una consagración. Va más allá de un entusiasmo pasajero. En el fervor de una demostración pública, algunas personas le prometen a Dios cualquier cosa y después no pueden cumplir con sus promesas. Al presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios, creamos una unidad contra el pecado. Cada miembro de nuestro cuerpo debe estar en unidad para poder luchar contra los poderes del mal. El cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu Santo. Leemos en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios 6:19 y 20 leemos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con el Espíritu de Dios en nuestros cuerpos debemos estar firmes contra el pecado, negando cada intento del mismo para dominar nuestros miembros para sus propósitos viles. Cada facultad del creyente, mental, emocional y física, los ojos, la mente, los oídos, la lengua, las manos, los pies, los miembros, todos deben negarle todo derecho al pecado. También somos exhortados desde el lado activo a presentarnos a Dios. ¿Qué significa esto? Simplemente que debemos rendirnos ante Dios, ponernos a su disposición, a su servicio. La misma palabra griega vuelve a aparecer en Romanos 12:1, donde Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. El presentar nuestros cuerpos es un acto único. Nuestra dedicación a Dios es una vez y para siempre. Creo que muchos creyentes no han hecho esto aún. El versículo 13 de Romanos 6 dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Al haber muerto en Cristo, nuestro sustituto, morimos al pecado y al poder del mismo. Y ahora se nos manda a vivir como muertos al pecado y vivos para Dios. Hemos sido trasladados al otro lado de la batalla. Luchamos del lado de Dios ahora y hemos sido rescatados del poder del pecado y de la muerte. Por eso tenemos que entregar nuestro cuerpo a nuestro nuevo dueño. ¿Por qué o para qué? Para que el pecado no se apodere de nuestros miembros. Al ser tentados a entregar nuestros miembros para la iniquidad o la maldad, debemos recordar que ya los hemos entregado al Señor y bajo ninguna circunstancia debemos permitir que nuestros cuerpos sean vehículos del pecado. Todos nosotros somos vulnerables a las tentaciones. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos, cómo los usamos y para qué los usamos. Tenemos que ceder nuestros ojos a Dios. Luego están los pies. ¿Cuántas veces permitimos que nuestros pies nos llevaran a lugares que nunca deberíamos haber ido? Nuestros pies deben ser dedicados a Dios ahora. Los miembros del cuerpo son los que conforman el cuerpo y el cuerpo completo debe ser sometido a Dios. Permítame hacerle una pregunta.
¿Alguna vez consagró su cuerpo a Dios? Si aún no lo ha hecho, debe hacerlo ahora mismo. También quiero dirigirme a los jóvenes ahora. Jóvenes, entreguen su cuerpo a Dios. Jóvenes creyentes, sus cuerpos no pertenecen a su pareja, sino a Dios. Manténganse puros para el matrimonio. El cuerpo pertenece a Dios porque Él lo creó y Él lo redimió. Por eso Pablo dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que Dios nos ayude a ver las verdades de este maravilloso pasaje de la Biblia y a ponerlos seriamente en práctica. Dios mediante, vamos a continuar estudiando este pasaje, Romanos 6, en nuestro próximo programa y sucesivamente Romanos 6, 7 y 8. Les espero, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.